DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo. Molt bona nit a tots els que, com a mi, Manel López, ens encanta la música i espero que sigui sense límits, però sobretot la que punxem els DJs, que sempre es pot arribar a tots els estils. I avui, de nou, parlarem de diferents estils i per això tenim el mestre Mike Platinas, que de nou ens porta un convidat de luxe que ha influït molt en la història de la música i els DJs del nostre país, Mateu Ponce. A més, també tindrem a José AM amb aquestes frases ocultes amb la música electrònica, JM Sánchez, i avui estrenem nou contingut al final del programa. Acabaré amb una portada de disc històrica. Avui és un orgull poder presentar un producte totalment lleidatà i d'un company DJ de Lleida, Abel Purroi, que compta amb la gran veu d'Andrea Blanco, però millor que siguin ells mateixos els que ho presentin. Bones, Manel, què tal, com estem? Salutacions a tu i a tots els DJs de Lleida i sobretot als teus superespectadors. Moltes felicitats per el teu superprograma. Avui estem aquí l'Abel Purroi i jo soc l'Andrea Blanco i ens agradaria molt presentar-vos el nostre nou tema, Warriors of Light. Com podem escoltar el tema, Abel? Doncs mira, Andrea, el tema el podeu escoltar a totes les plataformes digitals, ja sigui Spotify, Apple Music, a totes. I a més, Andrea, on el podem veure? També tindreu disponible el videoclip a YouTube, que per cert és un videoclip brutal, que li hem dedicat molt d'esforç. I què més, Abel? Bueno, us deixarem ara un tastet per a que el pugueu provar i el pugueu veure i gaudir, tant tu, Manel, com tots els espectadors. I si us agrada molt, esteu totalment convidats a seguir-nos a les nostres xarxes socials i així d'aquesta forma podreu continuar veient el desenvolupament dels nostres projectes. O sigui que moltes gràcies. Moltes gràcies. I una forta abraçada. Una forta abraçada. Adéu, Manel. Buena música es la que siempre tenemos aquí. Buena música, buenos invitados y buenos colaboradores, por no decir que es el mejor colaborador que puedo tener en este programa, que es el maestro Mike Platinas. Buenas noches, Mike, ¿cómo estamos? Muy buenas noches a todos. Encantado de estar de nuevo aquí en Lleida otra vez yo y saludo una bien especial a los que luego nos veis en YouTube en diferido, ¿no? En el episodio anterior tuvimos un invitado de lujo
tuvimos el privilegio de tener con nosotros un peso pesado de la industria discográfica en España durante unos cuantos años, que además inventó un fenómeno discográfico que rompió con todo. Tanto rompió que se lo copiaron un montón de otros sellos. O sea que, como yo suelo decir, no lo digo yo, lo dicen los chinos, cuando todos se copian es porque eres el mejor. Pues eso, él hizo el mejor producto discográfico de este momento histórico. Estamos hablando de las sesiones, de las sessions. Comenzó con el Dance Sessions, un disco que la semana pasada él nos comentó. Él es Mateu Ponce. Pues Mateu Ponce nos comentó que... Ya lo tenemos aquí, Mike. Exacto, ahí está. Es el culpable. Él es el culpable de que se vendieran tantos miles de discos. Bueno, pues él comenzó con el Dance Sessions y un disco para el que tuvo muy poco presupuesto, pero a pesar de todo, tuvo un éxito, arrasó con todo. Y luego, en la siguiente etapa, porque bueno, tengo que contaros que su trayectoria, voy a hacer un resumen muy rápido porque es amplísima, o sea, trayectoria de un verdadero profesional de la música, de alguien que ama la música, que la siente, que la disfruta y que además la quiere transmitir a los demás. Por eso entró a trabajar en varios sellos discográficos. Él comenzó como light jockey y tercer DJ en Chic de Molins en 1985. Es decir, él vivió los 80, tuvo el privilegio de vivir los 80, los fantásticos 80. Del 86 al 89 trabajó en Don Disco Productions, en el departamento de ventas. Del 86 al 87 fue DJ también en MS, en San Feliu de Llobregat, en la provincia de Barcelona. Del 87 al 90 estuvo en Disco Drinks en San Feliu de Llobregat, también en Barcelona. Y del 90 al 94 estuvo como AR y forma parte del departamento de importación del mítico sello Ginger Music, uno de los sellos dance importantes de la historia de España, ¿no? Luego, del 90 al 98 fue DJ en Chic Privé, una sala mítica de Barcelona, y también estuvo como DJ también en Chic Sant Cugat y Chic Molins, la cadena Chic, una de las que forman, digamos, esenciales para comprender toda la trayectoria de la música, ¿no? Luego, del 95 al 97, estuve en Disco Cambia, en la temporada de verano, en La Palma de Cervelló, también la provincia de Barcelona. Y atención, aquí es cuando viene lo interesante. En el 94, del 94 al 99, estuvo de A&R, o sea, de AR, es decir, del Departamento Artístico y Repertorio. Dicho en otras palabras, él era la persona que creaba productos discográficos y proponía esos productos a la serie discográfica, a la compañía discográfica, para salir al mercado. Dicho de otra manera, él decidía qué se editaba y qué no. Pero entonces es un poquito el responsable de muchos de los grandes éxitos de ventas de discos en físico, además. Tú lo acabas de declarar, Manel. Es exactamente esta. Es la persona que nos ha hecho es el responsable culpable de que hayamos pasado tan buenos ratos con la música, ¿no? O sea, y luego en Max Music inventó lo de las sessions, las sesiones con DJs de primera línea españoles, DJs de Valencia, de Barcelona, de Madrid, de Ibiza, etc. Y hoy vamos a la segunda parte de los grandes y de los discográficos. Suban varias, pero la segunda parte, que es la que a mí quizás me interesa más, que es la parte de Tempo Music, a partir del 99 hasta el 2003, que él estuvo de A&R, también de director artístico y productor ejecutivo, porque ese sello, Tempo Music, sello mítico en la historia del dance en España, del house, del progresivo, de la máquina, etc. Ese sello comenzó, o sea, hizo su debut con un disco mítico del que a mí me encantaría hablar ahora, que es el Professional DJs. Por favor, Mateu Ponce, por favor, hoy segundo día en el que lo tenemos como invitado en DJs de vida, por favor, explícanos cómo se gestó el mítico Professional DJs. Por favor. Hola Mike, hola Manel, encantado de volver a estar aquí con vosotros, un placer. Pues Mike, lo explicas todo también, que eso no hace falta ni casi ni explicarme, porque lo clavas todo. Pero bueno, ¿cómo se gestionó el Professional DJ? Pues un poco también pues de la manera que se gestionó el Dance Session, ¿no? El Dance Session se hizo, pues como te expliqué en el capítulo anterior, de manera un poco
inventiva, un poquito de querer impulsar y de querer sacar algo nuevo al mercado. Y el professional DJ ya vino cuando ya un poco estaba gestado el mercado. Ya estaba consolidado el tema de las sesiones, ¿no? Entonces, ¿qué había que darle ya más? El paso siguiente, ¿cuál era? Para mí, como DJ de toda la vida, era profesionalizar el DJ fuera una persona y un artista. Mi objetivo era que al DJ no tuviera un contrato en una discoteca de fregaplatos o de fregavasos, como había muchos DJs de nuestra época que teníamos contratos así absurdos, sino que se contemplara al DJ como un profesional, como alguien, una profesión, que es lo que... No, claro, es que yo recuerdo... Perdona que te interrumpa, pero yo recuerdo en aquella época que el DJ era el que estaba en un rincón de la sala, oscuro, a veces en la parte de arriba, escondido, no se le veía y la música sonaba, pero nadie sabía quién era el DJ. No, correcto. Entonces, pero es el que hacía bailar a miles de personas, es el que le hacía ganar dinero al dueño, es el que la gente iba a bailar sus sesiones y era el que se comía la cabeza para poner los discos, para que la gente bailara, para que la gente repitiera, que la gente bebiera. O sea, la figura del DJ tenía que ser emblemática. Todo el mundo teníamos que reconocer al DJ como alguien artístico, una persona que tiene una profesión como puede tener cualquier otro, como un actor de cine, como un cantante o como cualquier otro. Y entonces, ¿por qué puse el nombre de Professional DJ? Podría haber puesto 200.000 nombres más, ¿no? Pero pues me gustó ponerle Professional DJ como para decirlo ya más claro imposible, ¿no? Estos son DJs profesionales, vamos a hacer sesiones, etc. Y entonces ya hicimos un poquito más adelantado de esto, entonces en vez de un cuádruple CD, hicimos ya cajita de cartón con 2 CDs, etc. Era un formato como más profesional, ¿no? Más elitista. Claro, más... no era la caja de cuadrada esta típica tocho, ¿no? Sino era más clase. Y el diseño también es exquisito, ¿eh? Y a partir de ahí, pues como dice Mike, nos copiaron mucho. Y luego también pues hicimos, antes de hacer el Professional Digital, también hubo la variación de también conectar con las discotecas, también hicimos las catedrales del techno, hicimos las Dance Club Sessions, el Scorpia, el Perqué, bueno, infinidad de discotecas, Pachá, Amnesia. Una cosa, Mateu, ¿cuál es la importancia de los DJs como aportación a estos fantásticos y legendarios productos de sessions que tú y tu equipo hacíais? Porque los temas que incluían el tracklist, los DJs aparecían, ellos te chivataban, oye, que este tema me funciona muy bien en sesión. Ellos tuvieron ese papel de algún modo. David, ¿les pregunto? A ver, nosotros es que copábamos el mercado CATS. Entonces, del 100% del catálogo, el 80% era nuestro. Y entonces había algún disco que el DJ quería, oye, pues mira, hace falta este disco que funciona mogollón y tal. Se pedía permiso a una compañía que cayera para que nos lo dejara incluir en el recopilatorio y listo. No había ningún problema. Pero ya te digo, es que copábamos casi el 80 o 85% del mercado dance, lo copábamos nosotros con todas las licencias, etc. Que eso, Mike, daría para 3 capítulos más. Oh, y los maxis que aparecían, los maxis en CD, fue una época gloriosa, perdona. Gloriosa. De hecho, tuvieron que hacer una lista de ventas dance y una lista de ventas del resto. El resto era Madonna, David Bowie, Queen y Bruce Springsteen. Y luego tuvieron que hacer una lista porque copábamos el mercado, o sea, les duplicábamos en ventas. Luego, escúchame una cosa. Es que de ti se puede contar muchísimas cosas, todas súper interesantes. Y como ya he comentado, comprender un poco el mundo discográfico por dentro, ¿no? Porque, claro, quien compra el producto en una tienda, pues hay un montón de detalles y curiosidades que no sabe. Pero es que tú además tienes un sexto sentido para descubrir talentos. Háblanos de la caja de Pandora, anda. Bueno, sí. Porque a ti te gusta mucho el último de la fila, confiésalo. Sí, correcto. Me gustaba mucho el último de la fila
y era un grupito de San Vicente, de aquí de al lado de mi pueblo, que Il de Irún les hizo una producción, me lo presentó y dije, coño, pues sí. Y justo el último de la fila acababa de separarse y había un hueco ahí, ¿no? Y bueno, amigos míos que han tocado con el último de la fila, como Nacho Lesco y tal, me decían, tío, estaba en el Carrefour comprando y estaba escuchando un tema y digo, ¿cómo Manolo ha sacado un disco sin avisarnos? Es que se le parecía mucho. La caja de pantalones se le parecía mucho a Última Navidad. Sí, sí. Entonces, pues copamos ahí otra vez el mercado y tuvimos mucho éxito con este. O sea, Manel, como puedes comprobar, Manel Sí. López Mamón, ¿estás ahí? Sí. Digo, como puedes comprobar, este hombre es una caja de sorpresas. Yo, como ya comenté el viernes pasado, hay una serie de personajes, Mateo es uno de los top, de los más importantes, en el mundo discográfico, el mundo musical, que están detrás, que no están en las portadas ahí, artistas que salen tal, que son igual o más importantes que los propios artistas, porque sin gente como él, muchos artistas Es que siempre vivían como detrás- tales. Detrás de los grandes productos, de los grandes proyectos, siempre hay un equipo. Y un producto funciona gracias a un equipo, que muchas veces siempre está la voz cantante, pero luego detrás hay un trabajo. Y el mismo que se ponía Mateu en las licencias, en tener temazos, como dices tú, el 80% del mercado estaba copado por Tempo Bis de los temazos. O sea, la parte gráfica, de diseño, todo, o sea, el mimo y el cuidado se le ponía, pero yo recuerdo una cosa, porque como yo lo viví desde el estudio de grabación, yo lo recuerdo, la velocidad frenética a la que se trabajaba, porque esto no es normal. Cuéntanos así un poco por encima la locura de velocidad. Y por eso vamos por delante multinacionales, porque son grandes elefantes, lentos, y claro, un sello pequeñito es un decir, tenemos esa agilidad. Y tú, recuerda que tú imponías mucho esa agilidad de trabajo. Pues, es que tú eras muy callado, ¿eres? Era esencial, Mike. Claro. O sea, aquí el que corría llegaba, lo conseguía, si no. De hecho, las multinacionales, nosotros habíamos licenciado discos de WEA, de EMI, de Warner, porque en España salía un disco de WEA en Estados Unidos que era un pelotazo y tal, y aquí en España no sabía ni lo que era. Entonces, Warner le decían, oye, ¿a vosotros vais a sacar este disco? No. Oye, pues mira, pero vendemos a estos, pues véndeselos. Y no lo vendía. Y te puedo hablar de muchos éxitos que conseguimos así. Mateo, Las compañías multinacionales desconocían todo este mercado. Y los que copábamos el mercado éramos 4 compañías o 3 de compañías. Entonces había que ir muy ágil y muy rápido y estar muy encima. Nosotros escuchábamos... yo te podía decir que podía estar escuchando cada semana más de 11, 12.000, 13.000 discos cada semana. Es una locura, auténticalos. que nosotros El mismo día podías... en la tienda de discos todavía por 20 o por 30 veces. Dígelo, o sea, Escuchar discos por teléfono. por teléfono. Escuchábamos discos por teléfono. Desde Inglaterra, Alemania, Italia, Bélgica, Holanda, Estados Unidos, desde todas partes del mundo. Perdona, entonces imaginad vosotros el sentido musical, el clic musical que hay que tener para escuchar un disco por teléfono un trozo de 20 segundos, es decir, pelotazo, me lo quedo. Y escuchar otros 500 y no me gusta. Y de entre tantos discos, cazar los grandes temazos con una escucha por teléfono rápida de 20 segundos. O sea, imaginad lo que eso significa. Pues esto es una de las cosas que hacía este señor que tenéis aquí hoy. O sea, para que veáis cómo funciona el mercado o funcionaba, mejor dicho, el mercado discográfico desde dentro. Mike, yo quiero hacerle una pregunta así medio, porque ya tenemos ya muy poco tiempo. Y la pregunta, ¿a qué te dedicas ahora? ¿Qué ha pasado con todo ese vorágine de trabajo? ¿Sigues igual? No. Bueno, yo lo dejé absolutamente todo. Ahora tengo negocios de restauración. Yo lo dejé todo.
porque ya había llegado a la cumbre, había llegado arriba del todo, y lo que no quería es que mi figura bajara hacia abajo. Yo me he quedado aquí arriba y aquí arriba se me mantiene y la gente que me recuerda y la gente que me aprecia y la gente que me recuerda cuando yo estaba arriba. No me recuerda habiéndome arrastrado por ahí o tal, como desgraciadamente hay otra gente que ha pasado, ¿no? Y yo quise, gracias a Dios, como hablábamos la semana pasada, gané dinero, estaba bien económicamente. Bueno, pues tuve unos años de proceso de cambiar otra vez de chip, reinventarme otra vez en otras cosas. Claro. Porque ya lo habíamos hecho todo y a veces es como los futbolistas, ¿no? O que ya se ha acabado la época de tal, a otra cosa mariposa, ¿no? Y sigo queriendo, llamando la música, sigo haciendo mis pinitos de DJ y sigue tal, pero ya no a nivel profesional como hacía antes. ¿Tú también eres de estas personas raras que les gusta el funk y estas cosas? A mí me gusta todo estilo de música. Funky puedo tener más de 2000 discos. De soul, de jazz, de blues, de rock, claro. Yo, una de las cosas que siempre me gusta... De punk. Lo que me gusta siempre saber del resto de DJs es qué música le gusta. Que me digan qué música, porque... Mateo, dime el estilo que quieras y te diré el grupo que me gusta. Claro. Que me gusta todos los... O sea, yo soy un melómano de la música desde pequeño. Claro. Y al ser un melómano, me gusta la música, la buena música. Entonces, la buena música, claro. Te puedo decir cualquier... O sea, yo no me encasillo. Yo como los DJs antiguos, ¿qué quieres que te ponga? Claro. ¿Qué quieres que pinche? Lo que te apetezca, te lo pincho sin problemas. Porque conozco y tengo una base musical. Se nos ha acabado el tiempo. Otro día volvemos y con más cosas porque yo creo que hay mucho que hablar y muchas experiencias y alguna anécdota que creo que no has explicado porque no hemos tenido tiempo, pero seguro que hay alguna anécdota divertida y no tan divertida, ¿eh? Con Mike tengo muchísimas. Con Mike te hemos pasado muchas horas en los y tengo miles de anécdotas. Sí. Lo conocí con el Don Disco Mix, imagínate, en el año 1986. Imagino cuando al Don Disco. Yo trabajaba en Don Disco, imagínate. Bueno, muchísimas gracias. Sí, lo vamos a dejar aquí. Sobre todo, quedaos con esto. Que la semana pasada y esta semana nos hemos traído a las cámaras de DJ Zaida a una persona absolutamente excepcional, una persona que que dio un giro al mercado discográfico en España, descubridor de talentos, creador de grandes ideas, y no será el único, porque vamos a tener más invitados de lujo en un futuro próximo. Así que... me ha gustado mucho tu técnico de iluminación, está adaptándose a la grabación y eso ha estado muy bien, Mike. A mi técnico de iluminación lo voy a despedir. Se hace de noche. Muchas gracias. Chicos, muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Y vamos hablando. Mateo, gracias por todo, por muchísimo que has hecho por el mundo de la música. Gracias. Gracias a vosotros. Un placer. Gracias. Hasta luego. Adiós. ¿Qué tal, Manel? ¿Qué tal, amigos de DJs de Lleida? Bueno, lo primero de todo, bon Nadal, buenas festas, feliz Navidad a todo el mundo. Estoy aquí de vuelta con otro mensaje oculto en canciones de música dance, de música electrónica. ¿Quién no recuerda el temazo de Alex Gaudino y Crystal Waters, Destination Calabria? Bueno, a día de hoy se sigue pinchando y sigue siendo un imprescindible. Bueno, pues en esa canción hay un mensaje oculto, sí. Y nos lo habéis chivado vosotros. Os recuerdo que me podéis hacer llegar mensajes ocultos en canciones de música dance a través de las redes sociales. Localizáis a Manel, a DJs de Lleida o a mí y me ponéis ahí un mensajito, nos ponéis un mensajito. Bueno, dice a dormir, claramente. No te lo crees, ¿no? Bueno, si es que nunca te lo crees. Pues estoy aquí yo para demostrarte que sí que dice a dormir. Dentro vídeo. A dormir, ya te lo he dicho que lo decía. Bueno, hasta aquí el mensaje oculto de esta semana. Lo dicho, buenas fiestas, bon Nadal, buenas festas, que tengas una gran salida de año y una mejor entrada todavía, si cabe,
de 2025. Hasta la próxima edición de DJs de Lleida, hasta la próxima edición de este espacio que hacemos con todo el cariño del mundo. Mensajes ocultos en canciones de música dance. ¡Chao! Una vegada més, sorprenent el nostre amic José AM. I ara anem amb els clàssics ballables que ens porta sempre J.M. Sánchez. Hola, què tal? Avui retrocedim a 1976 per presentar-vos a Leo Sayer, una veritable llegenda de la música pop i amb més de 50 anys de carrera. Amb ell i la seva música han ballat i gaudit tota una generació sencera. Temes lents com More Than I Can Say i altres temes més ràpids com el que estem escoltant ja de fons. Es tracta de You Make Me Feel Like Dancing, la segona cançó més ben puntuada darrere de When I Need You. Número 2 a la llista anglesa Singles Chart i número 1 al Billboard Hot 100. Sense perdre pistonada, amb vosaltres, Leo Sayer. Anem ara a donar un salt important en l'espai-temps per situar-nos als Estats Units d'Amèrica a 1997, any on es va publicar per primera vegada el tema que recordarem a continuació. Un any més tard arriba, es dona a conèixer i es publica a la resta d'Europa. La cançó captura molt bé l'essència dance i house underground del moment amb un so molt atractiu i enèrgic, reversionant el tema original que data del 78, a càrrec de Jimmy Bohorn. Amants de la música dels 90, benvinguts de nou a l'experiència sonora. Bèstia de tema. Bé, fins aquí la nostra intervenció. Com sempre, en cabina J.M. Sánchez. Sigueu molt feliços, xocolata amb nata i molt bon cap de setmana. Salut! Doncs hem arribat fins aquí. Com he dit al començament, acabaré amb una portada que considero històrica, almenys per als DJs. En el cas d'avui, segur que molts l'hem punxada moltíssimes vegades. I és aquesta. És Bolero de Fancy, una cançó molt ballable i, com dic, segur la majoria de vosaltres la coneixeu. Sols em queda desitjar-vos un bon Nadal i que, sobretot, aquests dies gaudiu de la música dels DJs que punxaran als diferents locals o esdeveniments. Balleu molt i, si voleu, feliciteu al DJ per la seva tasca. Moltíssimes gràcies i adeu. Let's not be the ones outside looking. DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo.